Saludos estudiantes. En esta oportunidad vamos a analizar el concepto de magnitud. Una magnitud es toda cualidad, propiedad de un objeto tangible que puede medirse, ya sea mediante métodos directos o indirectos. Por lo tanto, el asunto de interés es la propiedad medible del objeto, que además puede expresarse por un valor numérico asociado a una unidad de referencia. En consecuencia, el dato se convierte en información científica. Además, la magnitud puede clasificarse en fundamentales y derivadas. Acá habría que destacar lo siguiente, que magnitud es una propiedad que busca el científico en encontrarla en los objetos para ser medido. Date cuenta que para hacer ese proceso de medición necesitamos utilizar instrumentos en los cuales recolectamos información. O sea, que son dos condiciones básicas del objeto. El objeto debe presentar las dos condiciones que te digo anteriormente. El instrumento que se requiere para hacer su medición y además el soporte teórico de eso que vamos a medir. Es decir, la cualidad que vamos a medir. Sobre todo es buscar el patrón de referencia. Una vez que ubiquemos ese patrón de referencia, los instrumentos de medición se hacen en función de ese patrón de referencia. Entonces es muy importante esas dos cualidades que debe tener el objeto de la ciencia fáctica. Fíjate, he dicho ciencia fáctica, ciencias que estudian los hechos de la realidad que acontecen en la naturaleza. Ahora, estas ciencias fácticas a veces se clasifican en ciencias naturales y ciencias sociales, porque ambos son dos hechos de la naturaleza, dos hechos que ocurren en la realidad, en la cual el hombre intenta descubrir y explicar algunos patrones regulares a fin de poder analizar qué es lo que está sucediendo en su entorno. Y justamente la física es una ciencia fáctica natural, porque existen las ciencias fácticas sociales. Aclarado eso, hay otro concepto de vital importancia en física, que es el análisis dimensional. Se ocupa del concepto de magnitud. Date cuenta, el concepto de magnitud, lo que estamos haciendo referencia hoy día, dimensión y homogeneidad de ecuaciones físicas. Escucha esos tres elementos: magnitud, dimensión y homogeneidad. Magnitud ya habíamos discutido en la lámina anterior. Corresponde al hecho de un objeto que puede ser medido, esa cualidad que me permite medirla y además poseer el instrumento para hacer tal medición. La dimensión es la propiedad inherente del objeto, esa propiedad que estoy midiendo. Homogeneidad es una propiedad o una característica que se presentan en las ecuaciones que me permite operar con ella. Continuamos. Las dimensiones pueden tratarse como cantidades algebraicas, es decir, yo puedo realizar operaciones con ellas. Entre ellas está la adición, sustracción, multiplicación, división, entre otras, pues. Dos miembros de una igualdad de una ecuación deben tener la misma dimensión. Es muy importante. Esa es la característica de la homogeneidad. Esa es la base fundamental de la homogeneidad. Una ecuación separa a una expresión algebraica en dos miembros, miembro de la izquierda y miembro de la derecha. Ambos miembros deben tener la misma dimensión, la misma propiedad para ser analizado. Y con el análisis dimensional puedo deducir fórmulas. Ese es también algo muy importante. El análisis dimensional nos permite eso, pues, validar una ecuación, permitir que ambos miembros sean homogeneizados y además dar las reglas de juego. El Sistema Internacional de Unidades es el sistema de unidades que se usa en casi todos los países del mundo. Está constituido por 7 unidades básicas, más un número ilimitado de unidades derivadas, de las cuales 22 tienen nombre especiales, prefijos para denotar múltiplos y submúltiplos de las unidades y reglas para escribir el valor de la magnitud física. Quiero destacar lo siguiente:
lo que se ha considerado unidades fundamentales, fíjate, es aquello que no puede definirse mediante otras y por lo tanto son independientes. Estos son un estudio que ha hecho el sistema internacional con unos patrones muy bien definidos. Esos patrones requieren de que esas unidades de referencia se preservan pues con el tiempo, no son modificables. Intentamos, o por lo menos la gente que se dedica al sistema internacional intenta de que esas unidades sean absolutas, que el tiempo no las afecte. Entonces es un trabajo que hacen el sistema de unidades y nos entrega. Como te había dicho en la lámina anterior, son 7 las que se han denominado, pero sin embargo vamos a estudiar estas 3 primeras, que son las básicas. Ella es la longitud y su dimensión es esta, pues la longitud, fíjate, esta es la magnitud y la dimensión. Masa, tenemos una magnitud que masa se puede medir, mírala, y otra magnitud es el tiempo. Estas 3 son principales, recuerda que son 7, pero por ahora vamos a estudiar esas 3. Y de las magnitudes derivadas, aquellas que se definen a través de magnitudes fundamentales, es decir, dadas unas magnitudes fundamentales, que son 7, por ahora estamos estudiando 3, no te olvides de eso. Las combinaciones de estas 3 nos llevan a las magnitudes derivadas. Un ejemplo de las magnitudes derivadas son estas que están aquí, como la velocidad. Fíjate, he hecho acá la cuestión de la unidad. Es bueno destacar lo siguiente: dimensión no es lo mismo que la unidad, date cuenta. La dimensión es la propiedad con la cual yo me acerco al objeto para medirlo, y a ese objeto yo debo tener un patrón de referencia. El patrón de referencia es precisamente lo que es la unidad. Más adelante, en la próxima clase, vamos a definir las unidades, que son muy importantes, pero por ahora estamos estudiando es la dimensión, esa propiedad que nos hace medir. Y a estas alturas ya sabemos que son 3: longitud, masa y tiempo. De las magnitudes derivadas podemos hablar de estas cantidades: velocidad, cantidad de movimiento, aceleración, fuerza, trabajo, potencia, que son conceptos físicos que van a estar estudiados en su debido momento. Y esta es la parte, la propiedad, que los hace ser medibles. Date cuenta que es la longitud, el tiempo, mira, ve, masa, longitud y tiempo. Todas tienen que ver con esas 3 unidades fundamentales: longitud, tiempo. Profesor, ¿y solamente vamos a estudiar esas 3? No, en la próxima clase vamos a ver las 7. Y claro, durante el desarrollo del curso de física se van a estudiar esas 7 magnitudes fundamentales. Pero su primer acercamiento sería con estas 3 primeras, que corresponden, date cuenta, M, que es la masa, L, la longitud, y el tiempo. Algo muy importante que se destaca cuando estamos analizando las dimensiones. Oye bien, la dimensión es la propiedad del objeto que se puede medir. En eso no hay divisiones. Se intenta, y es un convenio que se ha hecho entre los científicos, sobre todo entre la gente que estudia física, que todas esas unidades de referencia, fíjate, no son unidades, esas dimensiones se colocan en una línea, date cuenta, en una línea. No hay numerador, es todo expresado en una línea. Pendiente con eso. Ahora, esta es la parte que nos toca estudiar hoy día, que se llama la fórmula dimensional. Consiste en una igualdad de ecuaciones matemáticas que se muestra la relación que existe entre ambos miembros, con la cual se vincula de forma unísona magnitud, unidad y dimensión. Recuerda que este tema está pendiente, la unidad. En la próxima clase vamos a analizar la unidad. Por ahora, dimensión y magnitud. Y lo que hay que entender es que la magnitud tiene una propiedad, una cualidad que puede ser medida. En este caso, esa propiedad se llama dimensión. Ahora bien, estudiando en la tabla anterior, nos mandan a buscar lo siguiente: hallar la magnitud de dimensión de A, siendo A esta fórmula. Y la fórmula significa fuerza por área entre densidad. Es conocido para nosotros cada una de estas fórmulas. La fuerza se vio en la lámina anterior. El área es también conocido por nosotros, la hemos trabajado. Y la dimensión
y la densidad también hemos trabajado. O sea que por ahora, entre comillas, estas unidades, por lo menos esta magnitud de área y esta densidad es conocida. Y fuerza está por conocerse, que se explicó en la lámina anterior. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace en la fórmula dimensional? Cada uno de estos elementos, de estos conceptos físicos, tienen sus respectivas dimensiones que fueron estudiadas y tipificadas por un sistema internacional. En el caso de la fuerza es masa, longitud por tiempo a la menos 2. Bien. En el caso de área es una longitud al cuadrado, fíjate la dimensión. En el caso de densidad es masa por longitud a la menos 3. Recuerda que la densidad es la capacidad de cómo se distribuye la materia en el espacio. Bien. Y el área es una superficie, pues, lo que está encerrado en un contorno. Y fuerza es un elemento que va a ser estudiado a lo largo de este curso. Pero aún ya se ha hecho estudio y estas son las dimensiones que les corresponde, analizadas en la tabla anterior. Bueno, lo que se hace aquí es una operación. Date cuenta que se cancela la masa con la masa, se cancela. Esas son las operaciones algebraicas que te dije anteriormente. Este elemento, la longitud, tenemos en menos a la 3 y arriba también había 3. Fíjate, acá es 1 y 2 sería L a la 3, con este L a la menos 3 que sube sería 3 y eso daría L a la 6. Y obviamente el tiempo, que sería la menos 2. No hay denominador, todo expresado en una misma línea. Esa es la característica de la actividad de la fórmula dimensional. Entonces, en la próxima clase continuamos con despejando y escudriñando más este concepto para tenerlo mejor precisado.